Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar porque creo que es mucho material. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios esta tarde que nos ha congregado para conocer de sus misterios, conocer de su iglesia. Con un corazón abierto vamos a acercarnos a las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, que nos sigue educando y nos sigue guiándonos para que amemos a Dios sobre todas las cosas. Que Él acoja en esta tarde para que estemos en paz nuestras preocupaciones, ansiedades y podamos caminar, crecer juntos como comunidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en estos 2 días de reflexión? El título suena muy impresionante. Tienes 2 materiales en tus mesas. Uno es el documento completo, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Esa la encuentras gratuita en la página del Vaticano, está en la internet en todos los lugares. Si tú tienes en tu poder, los que ya están más andados en el camino del Señor, por ahí te debiste haber topado con un documento que se llama Vaticano II. Vaticano II es un compendio de todos los escritos del Concilio Vaticano II del año 62 al 65. Y entre esos documentos hay constituciones dogmáticas. Una de ellas es esta, la Dei Verbum. Vas a encontrar exhortaciones, cartas, todo lo que se escribió en ese concilio. ¿De dónde nace esta idea? Me dijeron que había de alguna manera mucho interés en adentrarse en temas bíblicos, y es muchísimo el campo de la Biblia. ¿Y dónde le vamos a dar? Porque es bastante, así es de que dije, vamos a conocer esta Constitución. Te voy a pedir que la leas, te la vas a llevar a la casa, por eso son copias. La Constitución Dogmática Dei Verbum, esa es de tarea. Tú la lees en las noches de insomnio, la lees. Es un documento muy pesado porque hay términos, hay muchos latinazgos, cosas que no estás familiarizado. No te preocupes, simplemente léela por el hecho de leerla. Para que un día te pregunten, ¿conocen esa Constitución? Sí, ya la leí, pero no la entendí, no importa. Y simplemente es por acercarnos a la fuente, Tienen otro documento, el que vamos a ocupar. De esa Constitución Dogmática solamente nos vamos a meter al capítulo 12. Ni siquiera la vamos a ver toda, es muchísimo. Es mucho. ¿Por qué me interesó eso? Porque muchos de ustedes son parte de grupos, connect groups o comunidades pequeñas. Y todos ustedes que se reúnen tienen la práctica de abrir la Sagrada Escritura y meditarla. Y de ahí me vino la idea de darles un poquito más de herramientas para que ustedes se acerquen a la Sagrada Escritura sin miedo y sepan navegar en ella. Y de ahí nos vamos a meter. Este día va a ser lectura. Voy a hacer mucha lectura. Es solamente para que tengan conocimiento acerca de la interpretación de la Sagrada Escritura. La próxima sesión del viernes vamos a hacer un ejercicio de exégesis. Es muy bonito. Ahí sí nos vamos a meter más en la Sagrada Escritura. Solamente vamos a hacer un pasaje, lo vamos a analizar. Solamente un pasaje, son 2 versículos. Para demostrarles y enseñarles más o menos cómo hacerlo. Y esto les va a dar muchísimas herramientas para cuando ustedes se reúnan, den un tema, se reúnan en casa con los amigos, en sus grupos pequeños y les toque presentar un tema bíblico. Así es, quiero darles un poquito más de herramientas. Ojalá que así sea. Bien.
El proemio de esta constitución dice: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola con confianza, hace suya la frase de San Juan que dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea en el anuncio de salvación, creyendo espere y esperando ame. Esta constitución dogmática tiene una historia bien interesante. Esta constitución le tardó 3 años en hacer este documento. El Concilio Vaticano II se abre 1 noviembre del 62 y se declara oficialmente completo noviembre 18 de 1965. Fue el único documento que transcurrió en el cual se trabajó todo el concilio. Las comisiones bíblicas y otros obispos estuvieron a cargo de este documento. Ahí estuvo muy involucrado en la primera parte el Papa, ahora ya es San Juan XXIII, Angelo Roncalli, y la termina Pablo VI. Ellos buscaron de alguna manera equipos muy competentes para trabajar en esto. Lo que tienen aquí en esta hojita es un esquema. Esto lo conservan, esto es oro molido. Este documento es oro molido porque es un resumen de cómo se contemplaba y cómo se le entendía la revelación o la inspiración de Dios revelada en la Sagrada Escritura. Es un antes y un después, por eso tienen esa. Y los puntos que tienen ahí son 6. Ven, naturaleza de la revelación, cómo se comprendía la revelación o cómo la iglesia entendía este concepto de revelación antes del Concilio Vaticano II, en específico, antes de esta constitución y a partir de la Dei Verbum. Dei Verbum es palabra de Dios, pero no, ese es solamente el nombre del documento, es la constitución dogmática sobre la revelación divina de Dios, de hecho. Y ustedes van a notar cosas ahí, estudienlo, véanlo y van a encontrar cosas muy interesantes. Antes, la naturaleza de la revelación, antes del Vaticano II, era una iglesia que solamente era receptiva a dogmas. Era la posición, sí, si usted lo dice, lo creemos. Después de este documento de la Dei Verbum, hay una participación más activa, autodonación total y libre de Dios que se nos da. Como que sí, creemos que Dios se nos revela, pero queremos entenderlo dentro de la iglesia. Y son varios temas: transmisión de la revelación, inspiración divina, interpretación. Antiguo, cómo se concebía el Antiguo Testamento antes, cómo se concibe ahora el Nuevo Testamento, cómo se concibe el Nuevo Testamento antes de la Dei Verbum, cómo se concibe ahora el Nuevo Testamento. Ustedes van a ver, por ejemplo, que se pasa el gran logro que se hace de que pues se pasa del latín a las lenguas vernáculas de alguna manera. Y ya uno de los grandes acontecimientos es que el pueblo de Dios, antes del 65, el pueblo no tenía acceso a la Sagrada Escritura. Los fieles no tenían acceso a la Sagrada Escritura, solamente estaba reservado la clerecía, porque los curas eran los únicos que estudiaban. Así es que la Sagrada Escritura no se enseñaba. Aquí hay alguien, usted todavía es historia, ¿cierto? ¿Sí? No, ni se les ocurriera a un fiel abrir la Sagrada Escritura. Era como un libro sagrado, pero no lo toques. No lo toques. Después de esta constitución, se le abre al pueblo. Le dice, ustedes también tienen que tocarla, tienen que meterse en ella. Fue un cambio bastante grande. Y así van a encontrar detallitos en este esquema, cómo de alguna manera abre la puerta para que el pueblo de Dios
conozca la palabra de Dios, se acerque a ella, la lea. Ese fue un cambio muy diferente. Recuerda que pues en muchos de nuestros pueblos y en la antigüedad la feligresía pues no tenía la capacidad de leer. Así es que cuando se les dio la Sagrada Escritura, ¿y esto cómo se lee? Entonces hubo muchos retos en aquel momento, en muchas partes del mundo, y todavía estamos ahí de alguna manera. Eso solamente lo conservan ustedes, no lo vamos a reflexionar porque es para otro tema de reflexión. Donde sí me interesa meterme es en el capítulo 12, busquen en esta hoja donde está el documento, el capítulo 12, ese sí lo vamos a leer. Es el capítulo 3, número 12. Capítulo 3, número 12. Capítulo 3, inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. El número 12 es el que me interesa y es en el que sí vamos a profundizar. Dice, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? ¿Por qué me interesa esto? Porque tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura. Yo sé, hay diferentes acercamientos. Yo he escuchado muchas veces, yo abro la Sagrada Escritura y ahí donde la abro pienso que Dios me está inspirando. A veces, puede ser. Vamos a meterle conocimiento a eso, para que ustedes vean que, primero, cuando nos disponemos nosotros en oración, sí Dios puede tocarnos y puede utilizar la Sagrada Escritura y puede hablarnos a través de ella. Pero nosotros los fieles estamos obligados a acercarnos a ella con una intencionalidad. No nomás a ver qué pasa ahí. Tenemos que acercarnos con intencionalidad. Por eso es muy importante el conocimiento de la Sagrada Escritura desde dentro, el poderla rumear. Dice el número 12, habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por medio de hombres y a la manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos. Los agiógrafos son aquellos que escribieron la Sagrada Escritura. Y plugo a Dios manifestar por sus palabras, para comprender lo que Él quiso comunicarnos, para descubrir la intención de los agiógrafos o escritores sagrados. Entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, porque la verdad se propone y se expresa de una manera o de otra en los textos de diverso modo histórico, proféticos, poéticos, en otras formas de hablar. Conviene además que el intérprete, es decir, tú y yo, investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, por medio de los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las acostumbradas formas nativas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Y como hay que leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que se escribió, para descubrir el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender con no menor diligencia al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Toca a los exegetas esforzarse según estas reglas por entender y exponer más a fondo el sentido de la Sagrada Escritura, para que como un estudio previo vaya madurando al juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Dice, pues se escucha bonito. Vamos a ver, a desglosar este número 12 nada más. Bien.
Tres principios que vamos a estudiar, principios generales de la interpretación bíblica. Es decir, cuando yo me voy a acercar a un texto, cada vez que yo abra la Sagrada Escritura, así sea un versículo, así sean 2 versículos o todo un libro, tengo que tener estos 3 principios fundamentales para la Sagrada Escritura. Principios de interpretación. Hay que considerar ese texto o la Sagrada Escritura primero como palabra humana, palabra divina, palabra actual. Son los grandes 3 ejes de la Sagrada Escritura. Dice, basados en la Dei Verbum número 12, presentamos en este apartado el principio general que debe guiar toda interpretación de la Escritura. En definitiva, el misterio de la encarnación del Verbo eterno hecho carne, de la palabra divina expresada en palabras humanas. Lo humano y lo divino se armonizan. La investigación científica y la mirada de fe no son incompatibles. La búsqueda del sentido literal y el descubrimiento del sentido espiritual se complementan. Vamos a estudiar brevemente estos 3 principios. La Biblia como palabra humana. La Biblia como palabra humana, por eso para su correcta interpretación se requiere la ciencia. Antes del Vaticano II se tenía la creencia que no bastaba ser interpretada porque se tenía como dogma de fe. Por eso había una resistencia muy fuerte en que se metieran las leyes positivas, la sociología, la psicología, lo que se llama aparato crítico, que era la investigación, la lingüística. Eso no se hacía antes. Decían, es que es la palabra revelada y la tienes que obedecer así como está. El Vaticano II dice, sí y no. Es importante que nos acerquemos con la reverencia a la palabra de Dios. Dice, pero hay que ayudarnos. ¿Por qué? Porque estamos casi a 2000 años de distancia del escritor sagrado. ¿Cómo vamos a ser capaces? Porque ya de nosotros, en primer lugar, ya no hablamos griego, ya no hablamos arameo, ya no tenemos el conocimiento de latín, solamente está reservado a los expertos, dice. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar todo esto? Dice, por eso es muy importante que la ciencia, las ciencias positivas, pues nos ayuden a esto. Es lo que se le ha llamado el texto, analizado científicamente su contexto literario histórico, y que por lo tanto intenta oponerse a cualquier fundamentalismo, fanatismo, subjetivismo. Eso lo que habla es que lo que la Biblia dice, amén, y hay que tomarlo tal como está. Dice, sí, pero hay que estudiarlo y profundizarlo para que no caigamos en esos fundamentalismos y darnos de coscorrones con la propia Biblia. ¿Han visto estas peleas? Luego en internet se llama apologética, que se agarran vomitándose por versículos y citándose unos con otros, a ver quién tiene la razón. Eso es fundamentalismo, ¿sí? A ver quién se sabe más versículos de la Biblia, y tú me dices esto, yo te ataco con otro, pero no nos lleva a ningún lado. ¿Recuerdan eso? Casi nadie los hace, los católicos no lo hacemos. Por ahí hay tendencias, eso se llama apologética, es muy bonita, pero la apologética contextualizada hace mucho daño. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? No nos podemos encontrar con los hermanos protestantes, buenos que somos, atacándonos con la propia Sagrada Escritura. No, por ahí no va. Eso es fundamentalismo, ¿sí? El fanatismo, no moverte completamente y solamente lo que diga la Sagrada Escritura y porque es palabra de Dios, ¿sí? De eso venimos. Y el subjetivismo, la propia interpretación personal. Yo solamente la abro, dejo que Dios me revele y esto es para mí lo que significa. Y ya. Es lo que a ti te dijo, pero no lo puedes convertir en norma de fe para todos. Un principio particular no puede ser general. Entonces, esta palabra humana hay que entenderla, por eso se nos dice que tenemos que tener mucho cuidado y ayudarnos para poder tener un mejor conocimiento de ella. Para captar lo que Dios quiere decir, hay que buscar, en primer lugar, lo que los autores inspirados, que son los hagiógrafos, quisieron decirnos con sus palabras. Bajo el punto de vista humano, en la interpretación bíblica se trata de establecer un puente entre el autor y el lector a través del texto leído en su contexto literario y histórico. ¿Qué nos está diciendo? Es que para poder acercarnos
más al texto que vamos a leer, tenemos que de alguna manera meternos lo más que podamos al escritor sagrado. Que tengamos su pensamiento, su cultura, que realmente nos involucremos con él. Y que desde allá vamos a poder ver el texto con unos lentes diferentes. Así es de que, y eso no pasa así. Hay que meternos herramientas para poder hacerlo. La Biblia, en su dimensión humana, es una palabra literaria, concreta o histórica, consignada por escrito. Todos los autores sagrados experimentaron ciertas revelaciones, cualquier tipo que sea. ¿Qué fueron, por así decirlo? Los evangelistas, los tres sinópticos, es decir, que tienen un material en común, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos cuentan su experiencia, se lo he dicho en las homilías. Mateo nos va a narrar su experiencia y la puso por escrito. Lucas nos va a narrar su experiencia y la puso por escrito. Cada quien con su sazón. Utilizaron su propio lenguaje, su propio estilo, porque fueron tres personas diferentes, pero nos están transmitiendo un mismo acontecimiento. Juan se cose aparte, porque difiere de alguna manera de los tres sinópticos. Es decir, de hecho, hay una fuente previa. El más viejo, recuerden, es Marcos, pero hay una fuente más vieja que eso, que se llama la fuente Q, que fueron escritos, encontrados en las cuevas de Qumran, donde de ahí, pero esa es otra historia. Es meternos, no voy a abordar todo eso. Lo que estoy tratando de decir es que cada persona, el redactor sagrado, el escritor sagrado, redactó, escribió su experiencia divina, o en este caso de Cristo, a su modo. Es como si Cristo estuviera aquí presente entre ustedes, tuviera una experiencia con cada uno. ¿Cuántos evangelios saldrían de aquí? Tantos como cuantos estamos aquí. Así es. Y cada quien, y los de Puerto Rico le van a dar su sazón, y los del Salvador le van a dar su sazón, los mexicanos le van a dar su sazón. Así pasó. Por eso es muy importante que nos metamos y aprendamos quién es el autor, para quién escribió, cuáles son sus palabras, por qué utilizó esas palabras y no otras. Todo es muy importante. La palabra sujeta los condicionamientos de la lengua. Por eso, para su comprensión, se requiere de las ciencias de la filología, de la traducción y la lingüística. En un estudio bíblico muy, muy especializado, no vamos a llegar allá, pero yo no soy experto de eso. Es muy interesante. Por ejemplo, hay sacerdotes o estudiosos que solamente han hecho sus tesis doctorales de una palabra de la Biblia, y sus semejanzas y el uso en toda la Sagrada Escritura. Así, tesis doctorales, es increíble. Pero se hicieron, ¿por qué lo hacen? Porque se metieron a la lingüística, a la semántica, que es la semántica es el significado de la palabra, y ahí navegaron. Se metieron a cosas increíbles. Nosotros no nos vamos a meter en esos rollos. La literatura, la Biblia, encontramos literatura, poesía, prosa artística. Por lo mismo, es indispensable analizarla bajo las leyes de esta ciencia y este arte. Los conocedores de la literatura, ¿cuántos géneros literarios hay? ¿Cuántos de esos géneros ocuparon los escritores sagrados? Y cada género literario tiene su tinte, tiene su toque. O sea, tengo que conocerme primero todos los géneros literarios, entenderlos, estudiarlos, cómo se declama la poesía, cuál es la estructura de la poesía, ¿sí? Si es prosa, y conocerla primero y luego meterme a la Sagrada Escritura. Sí, de hecho sí. Si te metes a los salmos, hay poesía en prosa, pero para que te des una idea, primero hay que conocer qué entendemos por poesía y luego entender la poesía en hebreo.
Pues eso está en hebreo, ¿cierto? Pero es la única manera de poder entender el texto en su originalidad, concreta o histórica, que responde a una determinación que fue escrita en un momento específico con una finalidad propia. De ahí el recurso de las ciencias históricas que nos ayudan a situarla más correctamente. La historia va muy unida al texto sagrado, porque la Sagrada Escritura se contextualiza en la historia. Y hay historiadores, por ejemplo, vemos, hay un historiador del siglo I y es citado muchísimo, Eusebio. Ese historiador uno se lo tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque aunque no era cristiano, él da de alguna manera cierta luz a los acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura. Que Jesucristo, por ejemplo, el ciego de Bethsaida, ¿existiría el lugar donde supuestamente pasó ese contexto? Entonces te vas a la historia de ese tiempo y ves que un historiador de ese tiempo tiene narraciones acerca de este lugar. Así es que lo que se dice en la Escritura no es tan sacado no es tan loco. Por eso la historia es muy importante para correlacionarla con la Sagrada Escritura. En muchos casos así se hace. La historia le da fuerza a la Sagrada Escritura porque hay lugares, personas que realmente son citados en la Sagrada Escritura y son citados en la historia de ese tiempo. Eso le da mucho peso, que no todo lo que está escrito es mentira, que son acontecimientos verídicos. Consignada por escrito, sujeta las reglas de cualquier literatura escrita. Por eso la necesidad de acudir a las ciencias de la literatura en toda su amplitud. Nos vamos a los principios específicos y a las exigencias de este primer principio como palabra humana. Hay que entender el sentido literal de dos maneras. El primero, la intención del autor, el texto en su contexto histórico. La única mediación que tenemos para llegar al autor es su texto, que escribió en un momento determinado desde la historia y con una finalidad específica. La finalidad consiste en la intencionalidad del autor. Voy a acudir a este ejemplo. Mateo tiene una intencionalidad, Marcos tiene una intencionalidad, Juan tiene una intencionalidad, Pablo tiene una intencionalidad. Es el motivo que lo llevó a escribir. Y cada uno tiene algo bien diferente. A eso se refiere esto. Para conocer la intención del autor es indispensable tomar en serio el texto en su contexto histórico. Las palabras de los hagiógrafos son reflejo de una vida, de una historia, de una situación concreta y específica. Son también memoria, testimonio de una revelación histórica. Es necesario, pues, descubrir la dimensión histórica de los diferentes libros de la Biblia, es decir, tratar de situar bien el tiempo y el espacio del autor y a sus destinatarios, para así llegar a captar el momento histórico que vivían, la problemática que enfrentaban, la intención que tenía el autor de escribir a unos lectores concretos su obra o el pasaje determinado. Si tú me sigues ya en 2 años aquí en Príncipe de Paz, yo tengo un método de predicar. Si ya me seguiste el hilo, sigo un método. Parto que se llama método deductivo. Parto del texto sagrado, ¿sí? Me navego en él un rato, ¿sí? Y luego me bajo de alguna manera, ¿sí?, a la aplicación. Entonces, mi manera de predicar es de alguna manera exponer a la comunidad en esto, meternos quién escribe, por qué escribió, cuál fue el significado de la intención del autor, por qué le dijo estas palabras a esa comunidad, y hago una transferencia y decir, ¿y eso cómo nos sonaría el día de hoy? A eso vamos a llegar al final de esto. Pero es muy importante. ¿Dónde se hace ese trabajo? Pues en la preparación, el meternos de alguna manera a conocer todos estos detallitos para poder acercarnos a lo que vas a decir.
Basados en el tenor del texto y con la ayuda de elementos extratextuales, podemos descubrir las circunstancias históricas que reflejan los diversos textos de la Escritura. Cada uno, pues, tiene su matiz. El primero era el sentido literal, y el segundo es expresada en sus palabras, texto en su contexto literario. Esta es la parte más aburrida, la lectura, pero si no lo hago no vamos a entender lo que vamos a hacer. Para ver el significado de las palabras de los agiógrafos, hay que estar atentos al tenor del texto en su contexto literario. Por eso es necesario leer bien y profundamente la obra o texto que se va a analizar, fijándonos en sus palabras claves, buscando las relaciones que a nivel textual se establecen, analizando su estructura y división, viendo lo que un pasaje determinado significa dentro de un contexto literario específico, etc. Nunca insistiremos de más la necesidad de acercarnos al texto, de conocerlo bien, de familiarizarnos con él, de respetarlo y a la vez de avanzar en su comprensión. Todo esto nos dará pie para entender mejor el texto en el que el autor expresa su intención que muchas veces puede ser rebasada por sus palabras. Las palabras han adquirido una independencia del autor y por eso, a tenor de ellas, los lectores podemos descubrir virtualidades de significado que los agiógrafos ni siquiera imaginaron o no fueron conscientes de ello. No se trata de un subjetivismo del lector, sino que él tiene un control en las palabras del texto. Ellos escribieron algo, fue su experiencia de vida, pero el lector cuando se acerca a ellas, de ahí viene la inspiración. Y ustedes lo hacen. A mí me dice una cosa, a ustedes les dice otra cosa. A eso se refiere. El agiógrafo jamás pudo abarcar la totalidad de lo que estaba escribiendo. Él simplemente escribió, redactó. Lo vamos a ver, es obra del Espíritu de Dios que hace todo el trabajo cuando se lee el texto sagrado. Los géneros literarios. El género literario es la denominación común de un grupo de obras literarias en una clasificación tipológica, es decir, todas las divisiones. Ustedes, los que traen la Sagrada Escritura, ya nos lo hicieron muy fácil porque la Biblia que ustedes tienen ya es el trabajo de muchos años. Ya nos la entregaron con títulos y todo, ya es un trabajo muy hecho de años de trabajo. Si ustedes se acercaran a los papiros, cómo dejaron la Sagrada Escritura, no está así. Eso solamente son papiros, son en hojas, sin números, sin versículos, sin puntos, ni comas, ni títulos, ni nada. Es una escritura así bruta. Es el trabajo de tantos años, de los expertos que nos han ayudado de alguna manera a formar el canon de la Sagrada Escritura en temas, en libros, en géneros literarios. Ya después vienen los versículos y los capítulos. Eso fue un trabajo ya muy tardío. Pero es importante conocer estos géneros literarios. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura tenemos, estos son los mayores, los más grandes dentro de la Sagrada Escritura. Histórico, narrativo, por ejemplo, los discursos, las homilías, los dichos, las parábolas, narración, leyendas, listas autobiográficas que podemos encontrar ahí. El género literario y jurídico, los decálogos, Éxodo, hay mucho tema jurídico ahí. Tratados, alianzas. El profético, pues toda la literatura profética que hay en la Sagrada Escritura, los oráculos, relatos de vocación, visiones. Daniel, por ejemplo, es un libro también apocalíptico, sapiencial, de sabiduría, proverbios, reflexiones, toda la sección de sabiduría de la Sagrada Escritura, proverbios, Eclesiastés, los salmos, sabiduría, cánticos y plegarias, los salmos, el epistolar, cartas de Pablo, las 10 cartas de Pablo, género epistolar, ¿sí? Es una cartita que lleva una enseñanza ahí. Y el apocalíptico tenemos pues los dos más grandes, que es el Apocalipsis o Revelación y el libro de Daniel. Son los dos más grandes que muestran este género apocalíptico ahí. No vamos a entrar ahí, nada más se los menciono. ¿Todavía están despiertos? Venga. Lo siento en verdad porque esto es mucha lectura, pero lo van a tener, eso se lo voy a tener que dar porque no lo vamos a digerir todo completamente esta noche. Biblia, palabra divina, el principio general.
la escritura se ha de leer, interpretar con el mismo espíritu en el que fue escrita. Meternos a la cabeza del escritor sagrado. En la base de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura está el hecho de profesar que el Espíritu es quien ha creado la Escritura y que Él mismo es quien recrea mediante la lectura. Si Él ha inspirado la creación de los libros sagrados, es el mismo Espíritu quien nos debe guiar a su recta comprensión, buscando adecuadamente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Por eso se dice que el hagiógrafo por excelencia no es el hombre, sino es el Espíritu, que de alguna manera ayudó, inspiró al hagiógrafo o al escritor sagrado a redactar lo que él hizo. De esta forma admitimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, en cuanto que es su origen y causa, y que Él se acerca a nosotros mediante la revelación, que es el ofrecimiento de la salvación, el don de su propia vida. Dicha revelación ha quedado consignada por escrito en los libros sagrados. ¿Quieres conocer el deseo de Dios? Ahí está en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el deseo de Dios para el hombre? Ahí está en la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? Está ahí en la Sagrada Escritura. Por eso San Jerónimo, ¿qué decía? El desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Cristo. ¿Sí? San Jerónimo, el que escribió y tradujo la Biblia griega al latín. No nos vamos a meter tampoco ahí. No nos vamos a meter en las traducciones, versiones, en todo esto. Si hay preguntitas las responderé, pero no nos vamos a meter ahí. ¿Cuántas versiones hay? ¿Cuántas son oficiales? ¿Quién puede hacer una traducción? ¿Verdad? Pues San Jerónimo fue uno de los grandes traductores que tradujo la famosa Vulgata, la Biblia en latín. Él tradujo la Sagrada Escritura del griego al latín, toda la Biblia, no tenía más cosas más que hacer. O sea, la tradujo todita. Y tuvo que aprender el griego, no sabía griego, pero lo tuvo que aprender para hacer la traducción al latín. Principios específicos. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener en cuenta con no menor cuidado el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Esto en el número 12. ¿Qué se quiere decir con el contenido y la unidad de la Sagrada Escritura? Hay unidad en la Escritura porque uno es su autor, Dios. Además, toda la Escritura tiene el mismo contenido, la historia de salvación. Y es también idéntica a la finalidad de todos los libros, la salvación, la participación de la vida divina. Esto exige un proyecto unitario por parte de Dios, más allá de la conciencia propia de los diversos hagiógrafos. Este proyecto unitario no quita ni la progresividad de la revelación, ni la diversidad que se puede encontrar en la Escritura. Por tanto, los textos de la Escritura deben interpretarse no aisladamente, sino en el contexto de la totalidad de la historia de salvación. Esto sí es importante. Me has escuchado decir, sobre todo ahorita que estamos con Mateo, me has escuchado decir mucho. Mateo es un buen judío, tiene mucho conocimiento de la Torá. Mateo, como buen judío, le está escribiendo a judíos o exjudíos. Por eso a él le interesa mucho hacer una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y mostrar la unidad que hay entre los dos. ¿Por qué te digo todo esto? Es que la Sagrada Escritura un texto no está aislado de otro. La misma Escritura, los libros se comunican. Cuando lees a Isaías, lees la literatura profética. ¿Por qué nosotros hacemos una relación? De toda la literatura profética hay mucho este tema sobre el Mesías, el mesianismo. Saber acercarnos a eso nos va a dar conocimiento de alguna manera de la revelación del Nuevo Testamento. Jesucristo era el Mesías esperado. Esto quiere decir que todos los libros están conectados, todos están conectados. Por eso hay que tener
conocimiento de la Sagrada Escritura en su totalidad. En su totalidad. Si tú leyeras, si tú te lees el libro de Números, vas a decir, ¿y esto a quién se le escribió? Estaba loco, o sea, ¿qué fumó? ¿Qué fumó? ¿A quién le interesa esa literatura? Es el libro más aburrido que hay en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué es revelado? ¿Por qué se consideró revelado? Es que solamente se lo puede entender en la literatura histórica. Y desde ahí tiene que ser comprendido. Y esa literatura histórica tiene que ver mucho con el entendimiento del principio unitario de la Sagrada Escritura, que es el plan de salvación de Dios. Pero si tú te acercas solamente al libro de Números, qué decepción. No te va a convencer, o sea, es que es bien aburrido. Y te quedas, ¿por qué no lo quitaron de aquí? Por eso este principio específico tiene mucho que ver, conserven la unidad. Los textos no se pueden leer aisladamente. No se pueden leer aisladamente. La tradición viva de toda la iglesia. La escritura ha nacido en el seno de la iglesia y a la vez la misma iglesia ha sido constituida por la escritura. Es como el dicho de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es que están así, no puedes. La tradición de la iglesia es indispensable y fue indispensable en la formación del canon, que es la formación de la Sagrada Escritura, porque de ahí nace. Entonces hay una tradición con T mayúscula que quiere decir cuando la iglesia primitiva poseyó la vivencia de Cristo. Yo he hablado de una iglesia, de una Biblia no escrita, pero orante. Y se lo he dicho. ¿Qué pasó cuando Cristo muere en el año 33 y el primer libro que aparece escrito en el 45? ¿Qué pasó en esos años? No había Biblia. Era una palabra predicada. Ya había un testamento hablado. A eso se le llama tradición con T grande. La iglesia, por eso es muy importante. La comunidad cristiana se constituyó como en ese depósito de fe. Fue una Biblia andando, caminando, viviendo, porque todavía no había Biblias. Ahí todavía no se podían tener esos debates. Es que la Biblia dice esto y no había Biblia. Era el testimonio fehaciente de la comunidad, sobre todo en ese tiempo donde no había todavía los textos, estaban en proceso de redacción. Además, la escritura es un momento privilegiado de la tradición. Es la tradición, es la Quaternos Scripta, donde apenas o todo lo que había sido escrito en ese momento. Por eso su interpretación no puede prescindir de la comunidad eclesial. Ningún texto de la Sagrada Escritura debe ser leído, interpretado, discernido fuera del ambiente eclesial. Por eso la comunidad eclesial, el grupo, el cristiano en comunidad es muy, muy indispensable. Muy indispensable. Ahí se debería de leer siempre la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura debe leerse en el contexto de la tradición de la iglesia, que asume el valor de epíclesis de la historia de salvación. Epíclesis es de alguna manera, término raro, es los que están en comunidad, todo aquel que se reúne de dos, ahí estaré yo, ¿sí? Todos los que se reúnen en comunidad y oran y piden la presencia del Espíritu de Dios, la Sagrada Escritura adquiere vitalidad, adquiere sentido. Por eso lo vamos a ver, la oración es indispensable, la petición del Espíritu Santo para la lectura y el acercamiento a la Escritura es indispensable. Debemos de pedir al Espíritu de Dios que nos abra el entendimiento, nuestro corazón, que sea Él quien nos meta al texto, que nos inspire, que nos ayude a entender. Solo desde la moción del Espíritu Santo hay una lectura de la Sagrada Escritura genuina. ¿Y eso dónde se hace? Precisamente en la comunidad eclesial. La analogía de la fe.
¿Qué quiere decir esto? Se entiende por esto la iluminación mutua que hay en un misterio a otro. Por ejemplo, el misterio de la encarnación ilumina el misterio de la inspiración. En la Biblia hay libros y pasajes más importantes que otros. Los evangelios son más importantes que, por ejemplo, el libro de los Macabeos. Toda la Sagrada Escritura, los 73 libros que tenemos, es inspiración divina, pero hay libros más importantes, hay pasajes más importantes que otros. Todos están conectados. Eso se requiere decir la analogía de la fe, que hay unos pasajes de la Escritura tienen mayor relevancia dependiendo de su contenido que revelan. El ambiente ideal, escuchen esto, es muy importante también. El ambiente ideal de la interpretación es la lectura litúrgica. ¿Qué queremos decir con eso? Por eso, en una acción litúrgica, cualquiera que sea, sacramental, el sacramento por excelencia, la Eucaristía. La Biblia o la Sagrada Escritura, cuando se la lee en un acto litúrgico, ya no se le llama lectura de la palabra de Dios, proclamación de la palabra de Dios. En la misa, en cualquier otro sacramento, no se lee la Sagrada Escritura, se proclama la palabra de Dios. Por eso no se los llama lectores, sino proclamadores de la palabra de Dios. Y utilizamos, te tocó leer, él eres lector. No soy lector, eres lector aquí. Vamos a leer la Sagrada Escritura aquí, en estudio. Pero una vez que nosotros entremos en una acción litúrgica, ellos se convierten en proclamadores. Es decir, que el proclamador no solamente pronuncia la palabra o la lee, sino que la vive, la encarna. Por eso no cualquiera puede proclamar. Y no se trata de poder leer en la lengua. Pues si yo sé hablar español, yo sí puedo leer. A ver, revise su vida, a ver si puede leer. Encárnele en su vida, a ver si se puede leer. Por eso el que proclama en este sentido, por eso en la comunidad litúrgica, la palabra de Dios adquiere una dimensión bien bonita, porque nos convertimos en testimonios. ¿Sí? El proclamador de la palabra no es solamente el que conoce la palabra, está leyendo en español o en inglés, con lo que tú quieras. Es el que está viviendo la palabra. Eso es muy diferente. Está presente Cristo en su palabra, pues cuando se lee en la Sagrada Escritura, se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. La Escritura es una realidad litúrgica y profética, es una proclamación, un testimonio. Por eso su lectura debe realizarse de preferencia en un auténtico contexto litúrgico o al menos en un ambiente de oración. De aquí se desprende la gran necesidad de una formación de los proclamadores de la palabra de la liturgia. ¿Por qué nosotros nos ponemos de pie cuando el sacerdote o el diácono en una acción litúrgica proclama el Evangelio? Porque el que representa ahí es como si Cristo estuviera hablando. Son sus palabras, son sus sentimientos. No es el Padre Ignacio o el diácono tal, no, es Cristo mismo el que me está hablando. El que está de alguna manera otra vez diciendo esas palabras que Él dijo. En ese momento adquiere esa importancia. Por eso nos ponemos de pie en ese momento y abrimos nuestros oídos, ¿sí? Una manera significativa para decir que abre tu entendimiento y tu corazón para que tú captes. Les he dicho que el Espíritu Santo es un catcher, ¿sí? Porque cuando la palabra de Dios es proclamada en este ambiente litúrgico, el Espíritu de Dios agarra la palabra, la transforma, y Él que conoce tu conciencia, tu vida, ¡pum! Ahí es cuando dices, la pedrada estuvo buena, me cayó esa palabra, así me dio. ¿Sí? Es que yo no leo, yo no te conozco, yo no sé. Es el Espíritu de Dios
que toma la palabra de Dios, la actualiza, mira, y te la mete así, en el recoveco ahí. Ahí está. Esa es la maravilla y es el Espíritu de Dios que hace todo eso. Ahí está. El carácter mistérico de la palabra de Dios. Este Dios revelado es un Dios escondido que nosotros no podemos comprender ni abarcar plenamente. Santo Tomás de Aquino decía que de Dios conocemos lo que no es, no lo que es. De Dios conocemos lo que no es, no lo que es, porque nuestra mente no pudiera acaparar ni entender el misterio. Por eso es Dios. Así que la finalidad de la revelación no es satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino comunicarnos el designio salvífico, que es una invitación a participar en la vida divina. La Biblia, la Sagrada Escritura, es esa carta de amor, de alguna manera, y el proyecto de salvación es un compás. Usted quiere estar con Dios, conozca la Sagrada Escritura, hágale caso, vívala, y lo va a llevar hacia Él, que es el cielo. O sea, la Sagrada Escritura es el retorno a Él, es el plan salvífico de Dios prácticamente. La famosa economía de salvación, dicen los estudios. Es eso. Usted quiere, es el GPS del cristiano hacia el cielo. Así de sencillo. Por eso es importante conocerla. Las exigencias, escuchar y servir la palabra. Todavía estamos ahí. Escuchar y servir la palabra, no estamos por encima de la palabra. La Sagrada Escritura, unida a la tradición de la iglesia, es la norma suprema de la fe de la iglesia. Este principio se utiliza mucho en la Escritura, es la norma normans non normanda. Es la norma que norma, pero que no puede ser normada. Cuando la Sagrada Escritura ya se juntaron todos los libros y ya la iglesia dijo, estos libros van a entrar, creemos que son inspirados, realmente inspirados por el Espíritu de Dios y son fieles al dato revelado. Dice, de hoy en adelante la Sagrada Escritura es la que norma y no puede ser normada por nadie ni por nada. Y ahí es cuando se invierte la tradición de la que hablaba en un momento donde ellos tenían la última palabra, queda de alguna manera supeditada cuando ya la Sagrada Escritura quedó completa y se cierra. Después del siglo IV ya no se dio cabida para que entraran otros textos. Hay muchos textos en los siglos IV todavía. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de quién más hay, de Tomás, de Pedro, de María Magdalena, los famosos apócrifos. Hay muchísima literatura bíblica, pero no entraron en el canon. Padre, cómo se le hizo, qué pasó ahí, eso es tema de otra historia. No puedo quedarme ahí, es muchísimo. ¿Cómo la iglesia llegó a ese consenso? Hay normativas y hay criterios, no porque les dio la gana hacerlo, no. Históricamente hablando, fueron principios rectores que analizaron los textos y que dijeron, hasta este momento debemos de clausurar, porque en tiempo, es que si a mí me da la gana, a mí, pues, eso que Dios me revela hoy en día, me pongo a escribir y digo, esta fue revelación de Dios. Pero ya estoy a 2000 años ya del acontecimiento de Cristo. Entonces uno de los principios rectores que ayudaron a la iglesia, a los padres de los concilios a decir, no más libros vamos a admitir, fue el tiempo. El tiempo. ¿Qué tan distantes estaban esos libros? O aparecieron de alguna manera y no fueron incorporados. ¿Sí? Así es de que, de hecho hicieron una película hace muchos años, donde de los estigmas de una mujer, ¿no? Y que citan mucho el Evangelio de Tomás. Si existe, yo tengo una copia del Evangelio de Tomás. Es un libro muy bonito, y tiene mucho material de la Sagrada Escritura, pero escrito muy tardío. Así es que hay bastantes de María Magdalena, y no sé de qué otras cosas más hay ahí, bastantes. Así es de que desde ese momento la
La Biblia, y hasta el día de hoy, es la norma máxima de interpretación. Hay otro tema muy interesante que en el documento está, es la relación entre tradición, Sagrada Escritura y magisterio. En el mundo protestante solamente existe una. ¿Cuál era la frase de Lutero? Sola Scriptura. ¿Sí? Que nada ni nadie tiene que ver. Por eso es la lectura fundamentalista. Porque no se permite que haya nadie ni otros métodos para la interpretación de la Sagrada Escritura. Lo que te dice la Sagrada Escritura, te sometes a eso. En el catolicismo no. Hay 3 principios. La Sagrada Escritura es la que manda, pero estos 3 están en relación. La tradición, porque hay mucho material que no está y que no estuvo presente, lo que te estoy diciendo, de ese periodo donde no había Sagrada Escritura, y el magisterio de la iglesia, donde quedó el depósito de fe. Por eso la iglesia es veladora, protectora del dato revelado en la Sagrada Escritura. No puede agregar, no puede manipular, y cada vez que haya una, o que se tenga que aclarar algo, se lleva a la iglesia para que por intercesión del Espíritu Santo haya un discernimiento y se esclarezcan ciertas verdades, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto. Por eso la iglesia es muy celosa, muy celosa. Por eso tenemos que ir. ¿En dónde se traduce el magisterio de la iglesia? Es que la iglesia cuida quiénes son los teólogos reconocidos y validados por el Vaticano. No cualquier teólogo que diga, yo me traduje este párrafo y por tanto esa es mi interpretación. No. Todo, por eso les hablaba de quién puede traducir. Pues aquellos que tengan la facultad, y una vez que hagan la traducción, tiene que ser revisada por una comisión bíblica para ver si fueron fieles a los textos originales, para que esos traductores después tengan la validez de presentar su trabajo como original, como válido. O sea, no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer. Eso está muy protegido, muy protegido, precisamente por esto, porque hay que conservar la originalidad de los textos. Y por último, el último criterio que tenemos, la Biblia como palabra actual. La Biblia es la palabra actual, por eso para su actualización se requiere la referencia a la vida, a la historia, a la situación concreta y actual. Esto es lo que se le llama el pretexto o realidad vivida. Prescindir de esta dimensión vivida y dinámica es caer en el pietismo, la sacralización de las situaciones o el conformismo con la realidad vivida. En otras palabras más cristianas, es decir, ¿qué me dice o qué le dice la Sagrada Escritura a esta realidad, a mí? Así de sencillo. Son los 3 principios en resumidas cuentas: texto, contexto y pretexto. 3 principios fundamentales de interpretación. Aquí es mucha palabrería, pero esos son, ¿sí? Y este pretexto tiene mucho que ver con aterrizar el dato revelado y encarnarlo en nuestra realidad. Por eso la palabra de Dios siempre es viva. Es que no es lo que dijo a esa comunidad, no es lo que les mandó decir a aquella comunidad. Es obsoleta, tiene 2 años de antigüedad. Es dated, como decimos. Es un libro viejo. ¿A quién le interesa la Sagrada Escritura, por Dios? Precisamente por inspiración divina, en el cronos, en el kairos de Dios, no hay tiempo. Por eso su palabra de Dios llega viva, contundente, transformadora, aquí. Y puede ser aquí mismo, en esta sesión. Puede llegar aquí. Por eso la relectura y la lectura de la palabra de Dios en este momento, en este tiempo, es viva y es eficaz. Nos dice algo. ¿Ya cuántos años tú llevas yendo a la misa?
y has leído el mismo texto por más de 20 años. Por más de 20 años. La iglesia ha diseñado el salterio, que es la lectura de la Sagrada Escritura en 3 ciclos. En tres ciclos. 3 años nos leemos el 85% de la Sagrada Escritura, si no me faltas a misa. Y cada 3 años lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. ¿Por qué me sigue diciendo algo nuevo a mí? Porque nosotros cambiamos. Hace 3 años no sé qué me estaba pasando, pero hoy tengo otra situación y leo el mismo texto y ahí me habla. Ese es el pretexto. Ahí sigue hablando. Por eso nos seguimos acercando a ella y nos sigue hablando Dios a través de ella. Dios nos habla hoy en su palabra escrita y acontecida. Por una parte, la Sagrada Escritura ha de iluminar y juzgar la vida y la historia. Ha de echar sus raíces en cada cultura para reconocer los elementos valederos de cada una de ellas y para expresarse en formas siempre nuevas. Por otra parte, la historia, la vida, las culturas han de ser iluminadas y juzgadas a la luz de la Sagrada Escritura. Es la interrelación del Evangelio y la vida. ¿Qué le está diciendo Dios a la realidad de Israel y la Franja de Gaza? Cómo esa situación de guerra en este momento tiene que ser iluminada por la palabra de Dios. Piensa. He estado escuchando un montón de cosas, están buscando y viendo. Es que lo que está pasando realmente sí, porque la palabra de Dios dijo y eso es una profecía y ahora tómala. Le han llamado a Israel otra vez, te está aleccionando Dios, porque sigue siendo infiel. Sí. ¿Qué tanto de verdad hay en eso? O sea, Israel no es una perita en dulce tampoco. Nunca lo ha sido. Léete la historia de salvación y vas a ver que Israel todo tiene menos santo. ¿Sí? ¿De qué está pasando con el otro pueblo? Los paganos. Los que vienen también de la tradición de Ismael. ¿Sí? Todos los árabes, todo este tipo de cosas. ¿Cómo la palabra de Dios en su pretexto va a llegar y va a iluminar esa realidad? Es que esa es la exigencia, la palabra de Dios no se puede quedar exenta o ajena a esa realidad. O sea, nosotros los cristianos estamos obligados a hacer una relectura y un acercamiento de esas realidades sociales, mundiales, nacionales. Nosotros no hacemos una relectura individualista de la Sagrada Escritura. Es Dios y yo, o la palabra de Dios y yo y de nadie más. No, la palabra de Dios tiene una dimensión social. Tiene mucho que decir, le tiene que decir y tiene que iluminar a todas las realidades. De eso se refiere, porque si no sería un libro muerto, obsoleto. Va a pasar a la colección de las bibliotecas. Y eso no es la palabra, eso no es la Sagrada Escritura. Esa no fue la intencionalidad de los autores. ¿De qué estamos hablando aquí? Recuerda, ¿qué contiene la Sagrada Escritura según la Dei Verbum 12? Pues el plan salvífico de Dios, es el diseño, es el plan que tiene para ti y para mí. De eso se trata. Y cómo nosotros estamos relacionados con todos estos tipos de cosas que nos están pasando hoy en día. ¿Sí? ¿La guerra puede justificarse desde el plan de Dios? Tenemos que pensar, tenemos que descifrar, tenemos que discernir. Vamos a ver muchas cosas de esto aquí. La iglesia acepta la palabra de Dios en la Sagrada Escritura como una palabra viva y permanente que sigue dirigiéndose a nosotros y pidiendo de todos sus oyentes y lectores una respuesta comprometedora. Lo que constatamos en la misma Biblia, la relectura de textos en nuevas situaciones para actualizarlos, es llamado a todos nosotros para que sigamos ese espíritu de permitir que resuene la palabra viva del Señor en nuestra historia y en nuestra vida personal y comunitaria. No puede estar exenta de toda la realidad. La palabra escrita actualizada. Es necesario actualizar el texto bíblico, apropiarnos de él, dejar que
el texto sea nuestro y nos cuestione. Por eso hay que leer la Biblia a la luz de la vida, a la luz de nuestras circunstancias concretas, para buscar ahí una respuesta que nos ilumine. No se trata de encontrar recetas, sino descubrir el espíritu con el cual nosotros debemos responder a la palabra de Dios. Es ese acercamiento por eso tenemos que tener mucho cuidado de buscar receticas y cosas que me hablan para una situación. Muchos de nosotros nos acercamos de una manera muy mágica a la palabra de Dios, encontrando que una luz ahí que me resuelva a mí la vida. Dios me habló ahí. Esto nos tiene que abrir nuestra mente y acercarnos con mucho respeto, devoción y ser dóciles a la palabra y a la inspiración de Dios en este sentido. La actualización debe estar en consonancia con el sentido literal de los textos. Y entre los cristianos no puede olvidar la relación con el misterio de Cristo y de la iglesia. Escuchando con atención y profundidad la palabra, hemos de discernir los elementos de nuestra historia y situación que son iluminados y criticados por el texto bíblico, para también captar hacia dónde debemos caminar en la historia en el orden a realizar el proyecto de Dios. Hemos de estar atentos a no manipular la Sagrada Escritura, ni a usarla tendenciosamente, a no imponerle nuestras ideas o criterios, ni mucho menos a presentar actualizaciones que sean contrarias a los valores radicales del Evangelio y del Reino, como la verdad, la justicia y el amor. La palabra escrita inculturada. La inculturación nos lleva a enraizar la Biblia en las diversas culturas, ya que todas ellas son portadoras de valores divinos. Además, la palabra de Dios ilumina y juzga los elementos de cada cultura para que podamos hacer un discernimiento conforme a la voluntad de Dios. Lo que a nosotros nos dice, a los cristianos de Occidente, les dice completamente algo diferente a la gente que está en el Amazonas, la gente del África. La palabra de Dios también llega a las culturas y es muy diferente el aterrizaje, el pretexto, muy, muy diferente. El texto en cuanto a contenido es exactamente lo mismo, no lo podemos cambiar, pero el pretexto, que es ya tener en cuenta las sociedades, la demografía, la cultura, las tradiciones, ahí se encarna la palabra de Dios, ahí llega, ¿sí? Por eso no podemos ver esto. Miren esto, no es crítica, y me están grabando, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una meditación de la Sagrada Escritura en el occidente y lo que estamos aquí viviendo, tenemos que tener mucho cuidado el no hacer una valoración manipuladora de nuestra realidad y aplicársela a los que viven en el otro lado del continente. No podemos hacer una lectura de un acontecimiento que está pasando hoy en día con nuestra experiencia de vida, en nuestra cultura, y se la aplicamos allá a los japoneses. No, estamos completamente descontextualizados. Si tú estuvieras viviendo en este momento en Israel, en Jerusalén, en Cisjordania, en la franja de Gaza, ¿cuál sería la relectura de un texto bíblico que te hablara en ese momento allá? Cuando estás ahí en un búnker escondiéndote. Y yo el mismo texto lo puedo leer desde aquí. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo utilizar este mismo principio y tratar de resolver situaciones de allá, yo estando aquí? Con mi mentalidad, con mi situación socioeconómica de aquí. No se puede. Y nos encanta hacerlo. ¿Sí? Por eso ese principio es muy importante. La actualización tiene que hacerse ahí, en el hoy, en tu situación. No se lo mandes decir al vecino, nos encantaría. ¿Sí? Yo leo el texto bíblico, ay, este sí le quedó. Mira, te queda bien este texto a ti. Te estuvo hablando a ti, viene el codazo, mira, te está hablando. No, porque simplemente es personal primero. Y la comunidad toda también lo tiene que discernir. En comunidad podemos iluminar nuestras propias realidades.
la palabra acontecida e interpretada. Basados en la interpretación de la palabra escrita y acontecimiento, debemos leer la historia a la luz de la Biblia. Muchos de los acontecimientos históricos no son necesariamente voluntad de Dios. Ojo, pues muchos son contrarios a su plan de salvación, a su proyecto de vida. Pero en los acontecimientos sí tenemos que descubrir la palabra del Señor que nos interpela, nos cuestiona y nos invita al compromiso. Muchos de los acontecimientos históricos no son necesariamente voluntad de Dios, es que Dios así lo quiere, pues muchos son contrarios a su plan de salvación, a su proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Rescatar a la oveja perdida, la reunificación de su pueblo. ¿Sí? Muchos de los acontecimientos no apoyan este principio. Por eso, en los acontecimientos sí tenemos que descubrir la palabra del Señor que nos interpela, nos cuestiona y nos invita al compromiso. Es estar siempre cotejando nuestra realidad con su voluntad. Lo que yo hago, lo que soy, lo que estoy padeciendo en este momento, ¿está alineado? ¿Me está alineando al plan salvífico de Dios? ¿O dónde ando? ¿Dónde andamos? Por otra parte, debemos ser conscientes de que nuestras interpretaciones de la palabra escrita y acontecida son falibles, es decir, tienen error, podemos errar, no son absolutos, y por lo mismo es un espíritu de humildad y sencillez. Necesitamos estar abiertos al cambio. Es que ninguno de nosotros, cuando nos acercamos a una interpretación, es dogma, es porque lo digo yo. No, no puede ser eso. Cuidado, cuidado. A mí me habló el Señor, yo entendí esto, me inspiró todo esto. Pero lo que a mí me dijo no te lo puedo decir a ti, no te lo puedo aplicar a ti. Y yo no tengo error, ¿eh? No puede ser así. Nosotros no tenemos esa autoridad. Y terminamos. Esta paseada, yo les voy a dar el texto, no se preocupen. Yo les voy a dar, quiere de alguna manera abrir nuestra mente y podernos de alguna manera acercarnos a los textos sagrados. ¿Qué vamos a ver, Diego, en 8 días? No les voy a dar todos, los voy a dejar picados. ¿Qué vamos a ver de hoy en 8? Vamos a entrar a la exégesis bíblica. ¿Cómo nosotros vamos a poder interpretar un texto? Bien sencillo. Que cuando usted habla la palabra de Dios y se meta un texto, así sea el del domingo, ustedes empiecen a hacer su tarea. Antes de venir a misa, en sus grupos, estudien y van a aplicar esta metodología a ese texto. Y ustedes van a empezar a ver la Sagrada Escritura desde otra dimensión. ¿Sí? No vamos a entrar a muchos detalles porque no tenemos las herramientas. Va a ser proporcional a lo que está a nuestro alcance, ¿cierto? No tienen que ser expertos en nada, no tenemos que ser expertos en nada. Es simplemente tener un esquema mental para poder aplicarlo a la Sagrada Escritura. Por ejemplo, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado en esta tarde, los 3 principios de interpretación, el pretexto, contexto y el texto, todo eso ya que esté aquí, entonces vamos a acercarnos al texto sagrado, cualquiera que sea, desde el Génesis, Salmos, cualquiera que sea, le vamos a aplicar esta metodología. ¿Sí? ¿Qué es una exégesis bíblica? Es la interpretación de los textos. ¿Y qué queremos hacer con esto? Repito, conocer al autor, su intencionalidad, el meternos a su persona, para que al final nosotros podamos hacer una actualización de esa palabra y la podemos hacer realidad viva en nuestro contexto en particular. Son 5 pasos. Son 5 pasos los que vamos a meternos a estudiar. ¿Sí? El primero va a ser la elección y traducción del texto. El segundo, el estudio del texto mismo. Tercero, el estudio del texto en su contexto literario y canónico. Estudio del texto en su contexto histórico.
Lectura final del texto y significado y actualización, que es la hermenéutica. Esos 5 pasos los vamos a aplicar a un texto en particular. Yo voy a dar un ejemplo, vamos a estudiar un texto. Yo ya lo he hecho, no es que lo voy a hacer, pero quiero para que te des una idea de cómo se hace, ¿sí? De cómo se hace y cómo se aplica esta metodología. Miren, el primer paso, por ejemplo, la elección y traducción del texto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a delimitarlo, vamos a hacerle una crítica textual, vamos a traducir el texto, vamos a estructurar el texto y vamos a preguntarle al texto. ¿Sí? Eso en el primer paso. Y solamente vamos a utilizar 2 versículos. 2 versículos. En el estudio del texto vamos a hacer un análisis lingüístico y sintáctico, palabra por palabra, palabra por palabra. El análisis semántico, el significado de la palabra misma. Análisis literario, ¿a qué literatura pertenece ese texto? Estudio del texto en su contexto literario y canónico, es decir, contexto literario inmediato y amplio. ¿Qué tiene que ver con los otros pasajes que están alrededor de él? Y el contexto canónico. Estudio del texto en su contexto histórico, la unidad del texto, época y autor de ese pasaje, la historicidad del texto. Y la lectura final del texto, que es la hermenéutica, significado del texto, es decir, esto es la traducción original, y ahora ¿qué le dice al lector del hoy? Y ya, y se van a convertir en expertos. Preguntas, si hubiera alguna en todo esto. Tenemos 10 minutos. No preguntas, qué bonito. Mi pregunta es referente cuando se habló de los teólogos de hoy en día. Ahora vemos muchas personas con esto de internet y la cosa. Entonces yo estudié teología y esto es lo que dice el texto. Esto es lo que dice la lectura. X texto. Esto y entonces ya son teólogos. Entonces lo escucho a usted decir de los teólogos autorizados por el Vaticano. O sea, estos teólogos es lo que debemos nosotros seguir. Entonces, en nuestra vida diaria, ¿no? Ejemplo, no sé cuáles son los teólogos autorizados del Vaticano. Entonces uno escucha a alguien que habla con y yo soy teólogo. Entonces a uno le gusta. Entonces puedo estar equivocada y cayendo en un... ¿Puede ser? Es que no todos los que tenemos el título de teólogos o que hemos estudiado un poquito de teología podemos adoptar esa posición de saberlo. Por eso te decía que lo que nosotros decimos no es infalible. No, es que también podemos decir herejías. Y habemos muchos de nosotros que nos encantan las herejías. Curas. He escuchado tantas cosas. Por eso es muy importante el poder, ¿qué leemos? ¿A quién leemos? ¿Sí? ¿A quién seguimos? ¿Qué sabes tú de esa persona? ¿Cuál es su historial? O sea, quiero que ustedes tengan una mente crítica, ¿sí? Crítica de saber, no solamente que los enamore, habla re bonito el padre. No, cuida, o sea, tienes que tener el contenido, cuida mucho el contenido, es ortodoxo, o sea, está conforme al depósito de fe, o sea, no está contradiciendo valores evangélicos, o sea, cuestiona. No sé en español, pero al menos en inglés nosotros seguimos mucho Catholic Production al doctor Grant Speaker, y el Ford también tienen otro que te va a la parte de la
porque él te lo va dividiendo exactamente a sí mismo, en pedacitos con todos los entornos. Todo lo que yo te doy, Natalia, perdón, todo lo que yo te doy aquí, plataforma de Form, Ascension Press, San Augustine Institute, todas esas plataformas que yo te ofrezco aquí, buenísimas, buenísimas. Sí, porque son escuelas de teología, producen muchísima teología, así es que esos son bien buenos, bien buenos. Si escuchas a otro tipo de predicadores, o sea, dependiendo qué es lo que estás buscando. Si quieres retórica, quieres discursos bonitos, o sea, estamos hablando en materia de Sagrada Escritura. Hoy estamos hablando completamente de Sagrada Escritura. Tenemos que buscar libros, comentarios, diccionarios bíblicos, ¿sí? A profesores de Sagrada Escritura que nos ayuden. O sea, no te estoy diciendo que lo sepas todo, yo no lo sé todo. O sea, yo me he acercado más al conocimiento de la Sagrada Escritura. Por eso sigo ciertos autores, profesores de Sagrada Escritura. Sigo yendo a cursos de Sagrada Escritura. Porque necesito renovarme, porque siguen las investigaciones. ¿Sí? Entonces es muy importante el seguirnos manteniendo frescos. Solamente lo único que quiero hacer en este episodio de hoy, viernes, es hacerlos curiosos. Hacerlos curiosos. Que tengan un poquito más de curiosidad para meterse al mundo de la Sagrada Escritura. Y así es de que eso lo vamos a platicar el próximo viernes y poder decirle algunos comentarios, qué es lo que hay ahorita. Y ya salió a colación pues estas plataformas digitales de los institutos que son buenísimos, muy muy buenos. Ya. ¿Había otra pregunta por allá? ¿Sí? No lo necesito ahorita estamos pura Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica ya es su explicación teológica de verdades de fe. Si yo estuviera dando un tema de dogma, así es, vamos a ver sobre el pecado original, ya me estoy yendo a otra rama de teología que se llama dogmática. ¿Sí? La teología sistemática son varias, es un árbol que tiene muchas ramitas. En una de esas ramas es Sagrada Escritura, otra rama es teología moral, otra rama es dogmática, otra rama es derecho canónico, otra rama es historia de la iglesia. Hoy en día es Biblia y hay dos ramas dentro de la Sagrada Escritura, teología bíblica y escritura. Teología bíblica quiere decir es entender el significado de lo escrito. ¿Sí? Ahí vamos a autores, interpretación bíblica de alguna manera. Cuando tú estudias Sagrada Escritura, tú te vas a un instituto que está en Jerusalén, el Le Biblique, y ahí te metes a estudiar completamente el texto en su contexto original. Para eso tienes que aprender hebreo, griego y latín. Y lo tienes que saber bien. ¿Sí? Eso es otras cosas. Nosotros vamos a hacer un acercamiento como teología bíblica, es decir, el significado de los textos, ayudándonos con diccionarios, con autores, lo más accesible a nosotros. O sea, esas son ligas mayores. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica es explicación de las verdades de fe. Es dogmática eso. No es nuestro caso en este día. Carla. Textos o libros más importantes que otros, sí. ¿Cómo discernir la línea delgada? Porque algo que yo había escuchado, por ejemplo, Peter dice esto en específico, de que toda la escritura se considera sagrada de la misma manera, porque es el mismo Dios. Sí. Porque si no se cae el marcianismo. Sí. Lo que él está diciendo es que hay un principio rector en toda la Sagrada Escritura, que es inspiración, y ahí está el plan de Dios. ¿Sí? Pero dentro del plan salvífico de Dios hay unos textos
Relevantes en el sentido no es de importancia, sino que tienen mejor significación dentro de la historia de salvación. Por eso el nacimiento de Cristo relatado en los sinópticos, eso es más relevante que estudiar, por ejemplo, el libro de Macabeos, donde está esta revolución de los Macabeos unidos. Eso se entiende en un contexto histórico, pero no es tan relevante como el nacimiento de Cristo. ¿Me explico? Por eso tenemos que identificar cuando nos acercamos a esos textos. Vamos a estudiar un texto, por ejemplo, del Cantar de los Cantares. Ahí viene el amado, pareciendo un venadito y bien bonito. Y todo. Ay, me acordé de mi boda. ¿Sí? Si lo estudiamos, el Cantar de los Cantares es bellísimo, poesía. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Samuel 1 y 2, cómo se fue fraguando el reino de David, por ejemplo. Teológicamente hablando, es más importante en ese sentido Samuel, porque empieza a narrar toda cómo se fue construyendo la dinastía davídica, el rey. ¿Sí? Que Cantas de los Cantares acá está con tranquilón, hablando del amor y todo ese tipo. ¿Sí? En ese sentido se debe entender esto. ¿Sí? No en que uno es más importante que otro. Ahí sí resides en esas herejías. ¿Ya? Ya se pueden ir a dormir. Muchas gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Vámonos. Gracias por venir.